Buenos días con toda la audiencia presencial y en el Zoom. Mi nombre es José Anco Mamani, soy residente de primer año. Con la asesoría del doctor Carlos Sánchez Rivara, presentaré el tema vitrectomía anterior. Bueno, para hablar de este tema, tenemos que saber varias cosas. Bueno, en sí la vitrectomía anterior es un procedimiento por el cual eliminamos el vítreo de cámara anterior. Puede ser por dos vías principalmente, o bueno, las dos vías principales que conocemos, una vía anterior y una vía por faz plana. Eso depende mucho de la habilidad del cirujano. Eh, es más cómodo para el cirujano del segmento anterior entrar por vía corneal, pero por vía faz plana también tiene sus beneficios que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las principales causas de este problema? ¿No? Como principal causa identificada es la ruptura de cámara posterior. Y esto se produce generalmente mientras realizamos la facoemulsificación del núcleo. Y el componente principal que está implicado en este problema es la punta del faco, ¿no? Y también en el momento de la irrigación, aspiración, que en ese momento se puede producir esta rotura, lo cual puede ser un poco más grave, pudiéndose caer el cristalino a cámara vitrea. Otro de las causas es la desinserción sonular y otros. Bueno, dentro de las indicaciones para hacer una vitrectomía anterior están pues las que ya mencioné: ruptura de la cápsula posterior, desinserciones sonulares traumáticas o iatrogénicas, implantes secundarios de líos en ojos afáquicos. ¿Y cuáles son las situaciones de riesgo? Viendo el punto principal, la causa principal, que es la ruptura de cápsula posterior. Patologías específicas que nos impidan una buena dilatación de la pupila, ¿no? Una pupila pequeña, pseudofoliación. Hay que tener bastante presente lo que es la catarata polar posterior, ¿no? Por la adherencia del córtex a la cápsula posterior, y en el momento de hacer la aspiración del córtex puede haber una tracción de la cápsula posterior y producir un desgarro. Una mala visualización, por ende, ¿no? Nos impide hacer un buen procedimiento, opacidades corneales, pterigion, distrofias, y tener bastante cuidado con pacientes especiales, pacientes con demencia, pacientes con sordera. Los pacientes sorditos no te hacen caso, pacientes con mucha ansiedad. En ellos tenemos que tener bastante cuidado y tenemos que elegir una buena anestesia, una buena sedación, ¿no? De acuerdo al paciente, ¿no? El síndrome de iris flácido, capsulorhexis anterior desgarrada y una cámara interior inestable, en casos de miopía magna o facodonesis. Es importante, muy importante, reconocer precozmente la ruptura de cápsula posterior. ¿Por qué? Porque si no reconocemos precozmente la ruptura de cápsula posterior, vamos a seguir aspirando lo que es el vitrio. Jalamos el vitrio, producimos una tracción vitreoretiniana, producimos desgarro, desprendimiento. Debemos reconocer precozmente este problema. Y para esto hay signos, ¿no? Como en toda enfermedad. Signos de ruptura de cápsula posterior, signos indirectos, como vemos en el video, ¿no? Una visualización del desgarro, seguridad de que hay un desgarro, salida de vitrio, una ruptura de cápsula, también la visualización de hebras en el vitrio, del vitrio en la incisión o en la cámara anterior, fragmentos en cavidad. Son signos directos de la ruptura de cápsula. Y también tenemos signos indirectos de ruptura de cápsula: una súbita profundización de cámara anterior, el signo de rebote, ¿no? Naturalmente, hay un desgarro, las presiones de la cámara vitrea como con la cámara anterior se quieren igualar, hay una dilatación pupilar y luego una contracción, como podemos ver en la imagen. Primero una dilatación y una contracción. Una falla inexplicable de eficacia del faco, ¿no? Las hebras del vitrio se meten y impiden la aspiración
una pérdida de la fluídica, ¿no? El llamado follow ability, ¿no? No hay una, dentro de la corriente el fragmento no puede ser aspirado por una obstrucción del FACO, ¿no? Aleteo iridiano, inclinación del ecuador del cristalino, imposibilidad de sellar una incisión por el prolapso del vitrio, distorsión de la pupila por las hebras del vitrio y dificultad para movilizar los fragmentos, que antes se movilizaban con normalidad, ¿no? Bueno, dentro de lo que es la vitrectomía, la fluídica es muy importante, es un factor determinante para el control de la estabilidad de la cámara anterior, ¿no? Un flujo de entrada, infusión, un flujo de salida, aspiración, y un flujo de escape, que es la filtración. Estos dos puntos, la infusión y la filtración, están en cierta manera interconectados, ¿no? Tenemos que tener un buen sellaje de las incisiones. En general se recomienda salir de la incisión principal, puesto que esto no se ajusta a los terminales del vitrótomo, al vitrótomo en sí, y puede haber una fuga. Si hay una fuga, tenemos que infundir más. Y si infundimos más, producimos un remolino, más turbulencia, y esto puede producir más daño ocular. Entonces, tenemos que salir de la incisión principal y crear otro puerto, ¿no? Podemos ver aquí, salida. En la imagen en las flechas podemos ver salida del vitrio en la incisión principal. Sellamos esa incisión y nos vamos a otro puerto, ¿no? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿No? Lo principal, mantener la calma, ¿no? Ya vemos vitrio en cámara anterior, no retiremos la mano del fuego, no se, vayamos contra la naturaleza, o sea, la experiencia de cirujano importa mucho en este caso, ¿no? La naturaleza es quitar todo, ¿no? Sacarlo todo, se rompió la cápsula posterior, sacamos todo lo que... No, no hacerlo. ¿Por qué? Porque esto crea presión negativa. Creamos presión negativa, se prolapsa más el vitrio, producimos más tracción vitro-retiniana, más propensión a hacer desgarro, más propensión a hacer un desprendimiento de retina. Entonces nos quedamos ahí. Mantenemos la infusión eh, en posición 1, bajamos la botella, que es el término que se usaba en los equipos anteriores, o en el caso del centurión que tenemos nosotros, bajamos la presión de infusión. Introducimos viscoelástico por la paracentesis, preferentemente dispersivo, y pasamos a posición 0 y rellenar con más viscoelástico. ¿Por qué bajamos la botella, entre comillas, o reducimos la presión de infusión? Puesto que el PCS, que sigue infundiéndose si va a mucha presión, se mete por el desgarro, amplía el desgarro, se va por detrás y empuja el vitrio hacia adelante, produciendo más prolapso. Por eso tenemos que bajar la botella, bajar la presión, para que esto no se produzca. Y rellenamos primeramente el viscoelástico en la zona de rotura para sellar de alguna manera la salida del vitrio y luego en la cámara anterior. Es importante estar preparado, ¿no? Para toda cirugía tenemos que entrar mentalizados que pueden pasar muchas complicaciones. Para eso tenemos que tener todo el material listo, ¿no? Preguntar, tenemos tensionolona, tenemos nuestro equipo de vitrectomía, nuestro cuchillo vitrector número 23. No utilizar esponjas porque esto eh, se pega al vitrio y lo jala más y puede producir desgarros, ¿no? Vitrectomía con cámara cerrada, que es muy importante. El concepto de cámara cerrada, como mencioné anteriormente, para evitar fugas y mantener una presión positiva en ambas cavidades, ¿no? No tender a que en la cámara anterior haya una presión negativa que jale el vitrio. No pescar, un término que encontré donde si vemos, ¿no? Y esa es la tendencia, ¿no? De encontrar fragmentos en cámara posterior y tratar de sacarlos, no pescarlos, o sea, no tratar de sacarlos, porque esto implica que vayamos a producir una tracción y puede producirse un desgarro, ¿no? Y un lente adecuado, en caso de no tener un soporte capsular, colocar una lente en surco de 3 piezas. Bueno, el vitrótomo es una parte vital de todo este procedimiento, ¿no?
El vitreótomo está compuesto por dos cilindros ahuecados, uno dentro del otro. El que está afuera tiene una abertura y el que está por dentro tiene una cuchilla en la parte distal. La fuerza neumática que le da a la máquina produce un movimiento oscilatorio de vaivén y esto produce los cortes y nos produce lo que los conceptos denominados puerto abierto y puerto cerrado, cuando la cuchilla está en movimiento oscilatorio para adelante y un movimiento oscilatorio para atrás, puerto abierto. Esto es muy importante porque esto define los cortes por minuto, ¿no? Que yo voy a explicar adelante. Bueno, nuestro equipo Centurión se usa con la cuchilla de vitrector número 23, la cual está compuesta por dos tubos neumáticos, los cuales se conectan a la máquina, un luer macho que se conecta a la hembra, que es el tubo de aspiración, y una cánula de irrigación que se conecta para el tubo de irrigación. Y podemos ver acá en la imagen cómo es el procedimiento neumático. Anteriormente a esto se utilizaba con electricidad estos equipos y producía mucha calor. Posteriormente había un componente neumático, pero había un resorte en el interior el cual regresaba cuando la parte neumática empujaba, ¿no? No había buen control al respecto y se cambió a este último que tiene los dos componentes neumáticos, hay mayor control y mayor cortes por minuto. Podemos saber aquí el procedimiento, la guillotina, como lo mencionan. Podemos saber acá el corte y la aspiración del vitrio. Ahora, calibres de vitrectomía del vitrector, calibre 23, es el que se usa en nuestro instituto, ¿no? A mayor comodidad, es mayor comodidad para el paciente, a menor calibre, menor zona de cicatrización, menor inflamación, una recuperación visual temprana, pero también disminuye la rigidez de los instrumentos y hay una menor luz interna de la sonda del vitrector, produce también mayor resistencia al flujo vítreo. Bueno, en cuanto a la velocidad del corte, las velocidades de cortes más rápidos producen una mayor extracción del vitrio. Es más eficiente la cirugía, es más pronto. Y también produce una mordida pequeña, o sea, más velocidad, pero con mordidas pequeñas. Este concepto nos sirve para mencionar que a mayor velocidad de corte hay menor tracción vitreoretiniana y a menor velocidad de corte hay una mayor tracción vitreoretiniana. Por eso en los parámetros de la vitrectomía anterior ponemos a la máxima cantidad de cortes para evitar esto de la tracción retiniana, puesto que en el momento de que hacemos con más cortes por minuto, el puerto está más cerrado, o sea, permanece más tiempo cerrado y evita una tracción vitreoretiniana porque no hay, por decir el término, jala el vitrio en ese momento. Está el puerto cerrado, no jala el vitrio y hay menos tracción vitreoretiniana. Ventajas del abordaje por vía PARS plana. Como ya mencionamos, eh, en la vía PARS plana tenemos presión positiva en ambas cámaras, ¿no? En este caso hay una menor cantidad de vitrio en la cámara anterior, el prolapso se disminuye y eliminamos, como mencioné, el gradiente positivo desde el vitrio de la cámara posterior a la cámara anterior. Se moviliza menos el vitrio y sacamos menos vitrio por ende, ¿no? Hay un mejor acceso al corte residual en los 360 grados y podemos acceder a algún fragmento nuclear o cortical en el vitrio anterior, ¿no? Bueno, las desventajas en sí es la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, es más difícil para el cirujano de segmento anterior aprender a entrar por vía pars plana la curva de aprendizaje, ¿no? Hay poca familiaridad entre los cirujanos de polo anterior. No todo cirujano tiene acceso a vitrectomía por 23 a 25G. Con mala dilatación tenemos muy difícil acceso a la cámara anterior y hay riesgo de lesión de retina. Bueno, dentro de las complicaciones de la vitrectomía anterior
Las hay intraoperatorias, como hipotonías, hemorragias, desprendimiento coroideo, hemorragia supracoroidea, posoperatorias inmediatas, hipotonía de fuga, hipertonía o retención de viscoelástico, y postoperatorias tardías, infecciones, endoftalmitis, desprendimientos de retina, glaucomas por dispersión pigmentaria. Eso sería todo en parte mía. El doctor Sánchez va a hacer todo lo que es el abordaje quirúrgico. Muchas gracias. Sobre lo que es la vitrectomía anterior y, y además siempre hay dos tendencias, ¿no? En la que es la vitrectomía anterior. Es una vitrectomía anterior vía corneal, que le decimos anterior, o vía pars plana. Siempre hay no discrepancias, sino puntos de vista, y los cuales se acercan siempre ya más a lo que es vitrectomía por pars plana. Tiene muchas ventajas en relación con la vitrectomía vía corneal. Para lo cual, yo voy a hablar sobre lo que es la vitrectomía vía anterior o vía corneal, y tenemos un invitado que nos va a hablar sobre la vitrectomía vía pars plana. Entonces, cuando tenemos una ruptura de cápsula posterior, tenemos una complicación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Me avisa si no se escucha bien. Número uno, tenemos una ruptura de cápsula posterior y lo que debemos hacer es bajar los parámetros y controlar la cámara anterior. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Es no retirar los instrumentos. Cuando tenemos como ya lo mencionó José de manera breve, tenemos una ruptura de cápsula posterior y lo que tendemos a hacer por mecanismo, digámoslo, de defensa, es tratar de retirar el instrumento. Uno se asusta y trata de retirar los instrumentos. Eso debe de evitarse. Debemos de mantener la cámara con cierta presión y de esa manera evitar que al retirarla de esa manera mantenemos la presión en la cámara anterior y evitamos que al retirar el instrumento haya una presión negativa y favorezca a que el vitrio salga y se proyecte más hacia la cámara anterior.
Entonces, como ya les mencioné, mantener el pedal, tenemos el pedal del FACO, acuérdense que tenemos el pedal en posición, lo que le llamamos cero, que es cuando no se hace ninguna presión, posición uno, que es irrigación, posición 2, que es irrigación más aspiración, y posición 3, que es irrigación más aspiración más FACO. Entonces, tratar de mantener el pedal en posición uno, que es irrigación. No vamos a tratar de mantener la misma presión de irrigación, sino vamos a bajarle un poco para no aumentar la presión, ¿no? Entonces, por eso se dice bajar los parámetros. Luego que hemos mantenido esa presión, visualizamos la ruptura y vamos a tratar de colocar, de sellar ese orificio con un viscoelástico. El viscoelástico debe ser un viscoelástico de tipo dispersivo, y ahí lo subrayo para que lo tengan en cuenta. No utilicen hipromelosa. Vemos que nosotros hacemos varios tipos de cirugías de catarata, en lo que son las minúsculas extracapsulares, utilizamos bastante hipromelosa y viene en mayor cantidad, entonces piden hipromelosa. Pero la hipromelosa en contacto con el vitrio hace una mala combinación y hace una reacción inflamatoria severa. Puede conllevar a un glaucoma, etcétera, ¿no? Ya se ha hecho trabajo esto en conejos y se ha visto que hay una reacción inflamatoria severa. Después, una vez que ya taponeamos el orificio con el plástico dispersivo, empezamos ya a retirar la irrigación y mantenemos ya la forma de la cámara y el vitrio aislado de la cavidad de la cámara anterior. Dos, tener un plan de contingencia o un plan en sala de operaciones, como tener un protocolo de ruptura de cápsula posterior que le llamamos RCP, ¿no? Si tenemos una complicación, no vamos a estar enfrente del paciente gritando, se rompió la cápsula, ¿no? Gritando, ¿no? Entonces decimos lo que nosotros normalmente decimos acá en el instituto es RCP, ¿no? Ruptura de cápsula posterior. Entonces, el personal en sala ya debe estar sincronizado y debe saber que cuando hay una ruptura, ya deben estar pensando en ir trayendo más viscoelástico, en ir pidiendo una cuchilla de vitrectomía, en probar extinciones para el vitrio, instrumentos adicionales, rotadores, espátulas, etcétera, y a ir pensando en cambio de lente a lente de 3 piezas plegable, ya no es el lente que habíamos programado, y algunos otros fármacos necesarios, como los mióticos. Tener una buena visualización, si es que no podemos ver bien la ruptura, apagamos la luz de la sala, solo utilizamos la luz le aumentamos el reflejo rojo al microscopio y podemos visualizar bien el orificio de la ruptura de la cápsula posterior o el corte total de la cápsula, ¿no? Y tenemos tinciones como la triamcinolona que hay en sala de operaciones, que lo podemos pedir para poder teñir y ver bien, visualizar mejor el vitrio. Acá tenemos un video cortesía de la doctora Gladys Delgado, la cual vemos cómo ella coloca triamcinolona en cámara anterior. La triamcinolona en cámara anterior se coloca en pulsos, pequeños pulsos hacia la cámara anterior. No se coloca como si estuviéramos irrigando la cámara anterior, porque si no, toda esa triamcinolona también va a ir a cavidad vítrea y va a teñir y va a pacificar toda la zona vítrea y al día siguiente el paciente va a ver un poco borroso, ¿no? Entonces ahí vemos cómo luego ya visualiza el vitrio, hace la vitrectomía, siempre a bimanual, con una irrigación, siempre se debe mantener una irrigación para mantener la cámara cerrada. De preferencia colocar un punto si es necesario. Es básico tener el tema de la cámara cerrada y evitar fugas. Porque si tenemos fugas, vamos a tener hipotonía y vamos a tener presión negativa y eso va a facilitar que salga el vitrio. No queremos trabajar con un ojo hipotónico, ¿no? Entonces, de preferencia colocar un punto en la incisión principal y vamos a trabajar por puertos laterales, los cuales tienen un gauge de 23 y con eso podemos trabajar con una cámara cerrada. Luego, ahí coloca correctamente un lente intraocular de 3 piezas plegable en surco. Ahí lo vemos. Al no tener mucho soporte, lo coloca en surco y luego le hace el atrapamiento de la óptica, que es tenemos el lente de 3 piezas plegable, lo colocamos en surco, las ápticas en surco y las ópticas las ponemos debajo de la rexis anterior. Entonces eso se llama atrapamiento. Hay otro que se llama atrapamiento invertido, pero es al revés, ¿no? Pero en este caso lo que se utiliza es el atrapamiento, que es ápticas en surco y la óptica debajo de la rexis. Luego vayamos a la que es la
vitrectomía en sí. Tener en cuenta lo siguiente. Cuando utilicemos ya, estabilizamos la cámara, vamos a hacer la vitrectomía anterior. Número uno, no desesperarse. Primero, pedir ayuda con más experiencia y tratar no hacerlo solo, ¿no? Siempre acompañado. Y no desesperarse con el vitrector, no pisar a fondo, no moverse rápidamente. Tienen que trabajar con tranquilidad y con serenidad con el vitro. Porque si ustedes trabajan y se mueven muy rápido, siguen traccionando. Trabajar en cámara cerrada, como ya se les dijo, y no olvidarse que tenemos, cuando cambiamos a la plataforma de vitrectomía, tenemos posición 1 va a ser irrigación y posición 2 del pedal va a ser corte y aspiración. Eso es por defecto. Tenemos acá en la pantalla, en la consola, que tenemos estos tres parámetros. Ustedes ven, vamos a ver en la pantalla del FACO, vamos a tener este icono verde que dice vitrectomía anterior. Ustedes al presionar, al hacer un touch en la vitrectomía anterior, va a abrirse tres opciones. Una es vitrectomía anterior, IA-CAT y CAT-IA. Pero si ustedes van a... Pero con eso lo estaba... Ok. No lo puedes ampliar porque ahí está la pantalla. Ya, ok. ¿El puntero no se ve tampoco? No. Ah, ya. Ya, entonces, acá tenemos, cuando ponemos vitrectomía anterior, cuando colocamos vitrectomía anterior, queremos colocar vitrectomía anterior, vamos a este icono verde donde dice vitrectomía anterior y se abre toda esta consola, ¿no? Todo este modo, donde tenemos parámetros de vacío, que por defecto viene con 350 de vacío y 10 de aspiración. El flujo y los cortes que van a 4000, hasta 4000 cortes por minuto. Entonces, además de eso, si tocamos, presionamos este icono de vitrectomía anterior, tenemos otras opciones. Tenemos estas opciones que son de IA-CAT y CAT-IA. ¿Qué significa? En vitrectomía anterior, en el modo vitrectomía anterior, vamos a tener que en posición 2 va a ser corte y aspiración. En IA-CAT significa que en posición 2 vamos a tener solo irrigación, aspiración, IA. Y en posición 3 vamos a tener IA más CAT, más corte. Y al revés, si ponemos el modo CAT-IA, vamos a tener en posición 2 corte y en posición 3 corte más irrigación, aspiración. Esto es un poco más avanzado, pero nos puede ayudar bastante. Acá tenemos, como por ejemplo, vean cómo estamos acá en posición 2, estamos en el modo vitrectomía anterior. En posición 2 se está activando el corte y se está activando el vacío y aspiración. En modo 2, en pedal 2. En posición 1 solamente va a ser irrigación. Y en posición 2 empieza la irrigación y aspiración. En el modo, si vamos ahora al quinto punto que es podemos hacer tenemos ya la complicación, hacemos la vitrectomía anterior, pero tenemos restos alrededor del saco, del remanente de saco. Entonces ahí tenemos, cuando tenemos restos, debemos de tratar de remover toda la cantidad de restos posibles de corteza para evitar mayor inflamación en el postoperatorio. Entonces, esto va a prevenir la inflamación y cuando nos mudamos o movemos al modo IACAT, que dice acá arriba, IACAT, lo que estamos haciendo, como les dije, es cambiamos el parámetro de vitrectomía anterior y lo cambiamos a que en posición 2 trabajemos solamente con IA.
Entonces vamos a poder remover los restos. Ya hemos hecho vitrectomía anterior, ya hemos removido el vitrio. Luego de eso pasamos a IACAT, y en el IACAT lo que hacemos en posición 2 es extraer todos los restos corticales de toda la parte, la periferia debajo del saco, de la periferia del saco, ¿no? Y para esto cambiamos también los parámetros, porque no estamos trabajando solo con vitrectomía, sino también estamos trabajando con IA, con irrigación aspiración. Entonces acá le cambiamos los parámetros y hacemos parámetros como de irrigación aspiración, en vacío y en aspiración. Por ejemplo, 40 de aspiración y 450 de vacío. Y los cortes, yo le bajo los cortes, número de cortes a 200, perdón, a 2000, porque quiero tener un menor movimiento de la cuchilla, porque en caso yo capture un resto de corteza, quiero darle más tiempo a la cuchilla que abre y cierra, menos tiempo, perdón, más tiempo de que abre y cierra para poder aspirar más los restos corticales. Acá tenemos un ejemplo en el cual ya hicimos la vitrectomía en modo vitrectomía anterior, en el cual en posición 2 es vitrectomía y corte al mismo tiempo, y aspiración, perdón. Luego vamos con el equipo de FACO a aspirar los pequeños restos de pinúcleo que quedan ahí. Y vemos, ya hicimos el modo, estuvimos en vitrectomía anterior con estos parámetros, 4000 de corte, 350 de vacío y 10 de aspiración. Y luego vamos a mudarnos para removerlos, la corteza, vamos a mudarnos a los parámetros de IACAT, que es con el que le estaba mencionando, con la misma cuchilla de vitrectomía. Vamos a hacer una especie de IA, para no tener que estar cambiando los instrumentos a bimanual y luego otra vez a vitrectomía. Podemos trabajar manteniendo la cámara cerrada y evitando los colapsos. Entonces acá vemos, cambiamos a modo IACAT. Entonces ahí estamos que en posición 2 vamos a estar haciendo irrigación-aspiración. La aspiración va a estar siendo llevada por la cuchilla de vitrectomía. Hacemos un poco más de vitrectomía, solamente corte, pasamos al modo IACAT y procedemos a aspirar. En posición 2 vamos a estar haciendo IA, pero hay que tener mucho cuidado de no llegar a posición 3 porque podemos irnos a la periferia. Hacemos posición 3, hacemos corte y vamos a cortar el remanente de Rexi que tenemos. Entonces ahí podemos ir trabajando y vamos aspirando los restos. Lo vamos llevando al centro como si fuera un IA convencional, un bimanual convencional, y la irrigación la tenemos a la mano izquierda, que va a funcionar como un mantenedor de cámara, ¿no? Y tenemos el orificio que se encuentra atrás, que se puede visualizar con un poco de dificultad. Y luego podemos colocar el lente de 3 piezas plegable o lente de una pieza plegable en el mismo saco si es que el agujero es pequeño. Entonces, luego el implante de lente vemos que se puede realizar en saco si es que la ruptura de cápsula posterior es pequeña. Y si tenemos una ruptura de cápsula amplia, colocamos un lente de 3 piezas, como ya lo expliqué, en surco. Tratar de hacer una captura óptica, como ya lo expliqué. Y por último, si no tenemos ningún tipo de soporte, tenemos otras opciones como fijaciones esclerales, fijaciones de lentes con anclaje iridiano, retroiridiano, lentes en cámara anterior que cada vez se está usando menos, y también un implante, que es la implante de segunda intención, ¿no? Y recordar que el que no se opera no se complica. Lo importante es identificar el momento, saber, tener la técnica, tener el conocimiento de cómo aplicar la técnica y en las primeras complicaciones siempre estar acompañado para que los vayan guiando. A continuación nos va a ayudar el doctor Ricardo Seminario con el tema de vitrectomía, pero vía pars plana. Muchas gracias. ¿Cómo está? Sí, sí. Bueno, empieces. Sí, sí.
Sí, sí, ya era más potente que antes. Y la pluma. A ver, pero, buenos días con todos. Gracias por la invitación, Carlos. Me encargaron hacer vitrectomía anterior por vía pars plana. Eh, Vamos a ver que cuando sucede lo inevitable, tenemos en la cámara anterior, es el suceso el que nadie quiere. Es el momento en que sucede que se rompe la cápsula posterior y notamos la presencia del vítreo. Y notamos que lo inmediato, como ya repitieron, es hacer eh, el instrumento que es el focoemulsificador, no retirar los instrumentos de la cámara anterior y inmediatamente colocar eh, el disco dispersivo, ¿no? Después de colocar el disco dispersivo, llenar con este mismo viscoelástico la cámara anterior, ¿no? Vamos a ver, como ya mencionaron, que tenemos varias opciones, ¿no? Que es corte o aspiración, ¿no? Depende de lo que queramos hacer, vamos a tener con bajo corte o alto corte, ¿no? Desde 400 hasta 800, ¿no? Inicialmente se usaba así antes, pero ahora ya con los equipos que tenemos, podemos usar hasta 4000, ¿no? Lo recomendable es bajar los parámetros, la fluídica y aumentar el corte al máximo, ¿no? Para disminuir la tracción vítreo, ¿no? Vamos a ver que este tipo de vitrectomía anterior por córnea, vamos a ver que aumenta la dehiscencia sonular y puede generarnos una extensión de la ruptura a través del vitro anterior, ¿no? Cuando tenemos el vitro anterior. Vamos a ver que podemos usar trócares 25 o 23 y vamos a usar tremsinolona con Vamos a usar tremsinolona en cámara anterior diluida al 1/10 y podemos hacer el lavado, ¿no? Para que pase el video. Eh, bueno, la colocación de los trócares, según sea el caso, se coloca según el video, a 3.5 milímetros de limbo y se hace una entrada en 30 a 15 grados y más o menos cuando el bisel, como hay en imagen, se coloca a 50 grados o paralelo a la esclera, ¿no? Vamos a tener los parámetros, como ya les mencioné, el- se pone el de esclerótomo y se coloca el trocar, ¿no? Este puede ser valvulado y hay desde 23 hasta 27 grados, ¿no? Ahí vemos en la imagen que se coloca transfinolona y en este caso se coloca con 23 gauge y se procede a hacer la vitrectomía anterior vía pars plana, ¿no? Por la incisión puede ser en temporal superior y según la comodidad del cirujano, ¿no? Y aquí vemos que el vítreo va a tener una mejor, vamos a tener una mejor distribución de la vitrectomía y vamos a tener menos tracción hacia la base del vítreo. Bien, ahí es la imagen, ¿no? Y vamos a ver si es que tenemos la otra opción tenemos la otra opción, como les mencioné, de ya ir con 3 puertas, ¿no? Y colocar el trocar de irrigación en la zona temporal inferior, ¿no? Que es la zona de mayor preferencia, 3.5 milímetros, ¿no? Según este caso, ¿no? Y vamos a ver que en este caso nos mencionan cómo es la esclerotomía, ¿no? Que es a 30 grados y después de manera perpendicular cuando tenemos el vitrector, ¿no? Ya más o menos al 50% de pesado para que tenga una buena tunelización de la esclerotomía. Y es importante la visualización de la irrigación antes de aperturar la irrigación en cámara vítreo, ¿no? Como ven en la imagen.
y vamos a ver que esa es la posición ideal del trocar para que sea valorado, ¿no? Bueno, y lo más importante, ante la complicación de la ruptura de cápsula posterior, si tenemos bastantes restos del cristalino, hay que saber si es que este cristalino, como ya mencionaba antes, está detrás de la cápsula posterior, no ir a pejarlo, ¿no? O a querer traerlo, ¿no? Hay una maniobra que también a nivel de paz plana podemos inyectar con una aguja viscoelástico, ¿no? Y hacer que estos restos puedan levitarse o levantarse, ¿no? Pero estos restos solamente son los que están a nivel del saco capsular, ¿no? Los restos que ya se encuentran en vítreo no es sugerible ir por ellos, ¿no? Porque podemos generar mayor tracción. Entonces, bueno, entonces, como les mencionábamos, eh, aquí tenemos un flujograma más o menos para que vean. Si tenemos un- una, una ruptura durante la fotomultiplicación sin la acción de los fragmentos nucleares, podemos hacer y sin vitro en cámara anterior, podemos seguir haciendo FACO con slow motion o FACO en cámara anterior, ¿no? Si tenemos vitro en cámara anterior, hacemos vitrectomía anterior con bajo flujo, ¿no? Con los parámetros ya establecidos, ¿no? Y la luxación del núcleo a cámara vítrea, cuando tenemos un núcleo íntegro, cerrar la cámara, limpiar lo más que se pueda y necesitamos la presencia de un cirujano, ¿no? Para que resuelva la luxación completa, ¿no? Si es menor de 1/8, podemos hacer una vitrectomía anterior con bajo flujo y tratando de que se vaya la mayor cantidad de restos a cámara vítrea. Y si es mayor o igual a 1/6, igual vitrectomía anterior con bajo flujo y vitrectomía parcial, ¿no? Y la ruptura durante la irrigación-aspiración, cuando es in vitro y cuando es con vitrio, también tiene sus parámetros, ¿no? Como ya mencionaba anteriormente, ¿no? Y el siguiente. Cuando hacen cortes, bueno, ahora también hay un estilo que tiene la misma parte de corte, ¿no? Usamos 300, 400, yo voy a aumentando, ¿no? Ahora los cortes del equipo de trabajo del promedio tienen hasta 1.500, 1.400. Y, no, también hay que ver con un poquito que hay otros que tienen 4.000, vitrectomía anterior. Claro, el posterior tiene. Hay un nivel de corte que nos indique que ya no se ve de tracción, es mínima la tracción, o sea, a partir de 1.000, a partir de 2.000, de 4.000, 5.000, o siempre mientras más corte tenga, más de 10.000 cortes, o más de 8.000 cortes es mejor. Ya un tope, porque ya hay un tope donde ya para adelante para atrás es igual. Generalmente, mientras mayor corte tenga, genera menor tracción. Hay un efecto que genera el vitrector a la punta y es como un látigo, ¿no? Mientras menos cortes tengas, ese látigo es como una onda, ¿no? Que jala el vitrio y lo puede traccionar, ¿no? Mientras más cortes tengas, tienes menor posibilidad de generar tracciones, ¿no? Y mientras menor calibre tenga tu vitrector o tu cánula de vitrectomía, tu cuchillo de vitrectomía, necesita más vacío, ¿no? Por el mismo hecho de que tienes un menor calibre, ¿no? Pero generalmente menores de 400 cortes, decimos que queremos aspirar restos, y que es un corte bajo, y mayor de 800, que es un corte alto, ¿no?
Pero generalmente eso de la vitrectomía anterior, generalmente es lo que se recomienda es vía pars plana con la cánula adelante, ¿no? En la córnea, ¿no? Pero no hay un estándar que te diga que en determinado corte no está generando tracción vítrea, ¿no? En la base del vítreo, ¿no? Específicamente. Lo que pasa es que ahora hay unas casas comerciales que están poniendo un valor, ellos están diciendo que hay un valor tal y para que de ahí para adelante es igual. Obviamente, probablemente sea para vender sus equipos, ¿no? No sé, por eso preguntaba si es que había salido algo nuevo sobre eso, ¿no? No sé Claro, ahora hay 20.000 cortes, ¿no? Que en teoría es la doble cuchilla, ¿no? De Alcon, pero en realidad, o sea, solamente, como le digo, que es ese efecto que es ya mínimo, ¿no? Sobre la tracción del vítreo, ¿no? Lo que genera la cuchilla de vitrectomía. Pero no está disponible para vitrectomía anterior. el valor que ellos están dando de corte de 2000 a 2000, ahí para adelante es igual para la cámara anterior. O sea, esa casa comercial. Entonces quería saber si ahí sí Se ha mencionado mucho los beneficios de hacer una vitrectomía por pars plana, ¿no? Entonces, todos cirujanos del segmento anterior para resolver su complicación del RCP, nada más, fuera de que se haya ido un núcleo atrás, ahí ya no tocamos, pero para resolver el RCP, todo cirujano del segmento anterior debería hacer la vitrectomía por pars plana, porque menciona muchos beneficios, ¿no? Y tú, el presidente, también lo ha mencionado. Entonces, todas deberían ser así. Depende del equipo disponible que tengas, ¿no? Si tienes lo que necesitas para hacer por pars plana, solamente es un esclerotomía. Y la irrigación, en teoría, solamente sería por cámara anterior, ¿no? Disminuye la tracción vítrea, genera menor tracción en la base del vítreo y la zónula la conserva, ¿no? Y bueno, eso es lo que mejoraría, ¿no? Como Pero, claro, en el semestre anterior sería con un solo puerto. Pusiste con dos. Eso ya hay que... ¿cuál no? No, con dos puertos que pusiste que hay que poner irrigación atrás. Ah, no, Cuando no, eso no, ya... no, eso ya es cuando ya te complicas y ya está. ¿No? sobre lo mismo. O sea, ¿consideras que un cirujano anterior debería estar capacitado para hacer pierna plana? ¿Debería ser así? ¿Sería mejor? No, no, o sea, vía pars plana es con un puerto. Sí, Es para con un resolver puerto. una complicación de RCP, ¿consideras que un cirujano de segmento anterior debería manejar una vitrectomía vía pars plana para esto? ¿O hacerlo todo por adelante? No, es que depende del equipo que tengas. Si tienes, o sea, solamente necesitas un trocar. Es un trocar y es atrás, por atrás, ¿no? Con mayor tranquilidad, ¿no? No vas a usar el cassette del Constellation, ¿no? No, pienso que no sería económicamente viable abrir un cassette y hacer una vitrectomía anterior por par plana y abrir un cassette, ¿no? Sí. Sí, claro, como el Centurión sí tienen los parámetros. Solamente, si me permiten aclarar algunos conceptos, voy a poner tu primer video, por favor. El tema se llama vitrectomía para cirujano del segmento anterior. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí quiero aclarar algunos conceptos, ¿no? Se hablaron de irrigación y aspiración. El concepto de irrigación y aspiración es para mantener una cámara estable, para que el ojo no se colapse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre tenemos que manejar irrigación y aspiración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿El concepto? Sí. Irrigación, aspiración significa estabilidad de cámara, vítrea y cámara anterior. Entonces siempre hay que usar el concepto de irrigación y aspiración. Ahora, el concepto de corte de alta velocidad y baja velocidad va dirigido cuando uno está manejando en la cámara anterior restos de cristalino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes restos de cristalino, vas a hacer irrigación
aspiración Ujú. y corte. Cuando hay restos, bajo corte. ¿Estamos de acuerdo? Para que se aproxime, para que predomine la atracción del resto hacia la punta del vitrector. O sea, cuando tenemos restos, vamos a usar desviación, aspiración y bajo corte. Ese es el concepto. Ahora, tú tienes una complicación de retención de restos cristalinos en cámara anterior o en cámara vítrea. Si es en cámara vítrea, la recomendación es dejarlo como está. ¿Está claro ese concepto? Sí. Perfecto. Entonces, si tienes restos en cámara anterior, tienes dos escenarios. Con lente y sin lente. Esta imagen que ven ahí ustedes es el manejo ideal cuando tienes un implante de lente durante una complicación, ¿no? Ideal sería poner, si tienes restos corticales, perdón, restos de cápsula, poner un lente y hacer una vitrectomía anterior con estos conceptos. Pones el lente con reducción del vítreo, sin corte, ¿no? Con reducción del vítreo y empiezas a hacer vitrectomía anterior. De alto corte al máximo corte que puedas. Y si ves presencia de restos cristalinianos, bajas tu corte, si es posible, aumentes el vacío y atraes los restos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y si tienes un lente estable, no tienes restos en cámara anterior, pero tienes atrapado el vidrio, esta es la técnica ideal. Pones un mantenedor de cámara, repite este video por favor. Y esto lo hacen mucho los cirujanos de catarata congénita. Uno de ellos es Abelito Flores. No pones tu lente y tiene que hacer capsulotomía posterior. Esta técnica lo puede manejar un cirujano de segmento anterior. Mira, Sí. haces esto, pones, pon tu, vamos un poquito, ¿no? Claro, no, esta no es la técnica. Ojalá no 23, ojalá no 23, ojalá 25. Y esto hay que hacerlo un poco rápido. Entonces, ahí es pausa. Entonces, este es el escenario donde tienes un lente, donde no tienes restos corticales, pero todavía tienes remanente vítreo. Entonces ese vítreo, si tú haces vitrectomía anterior, el vítreo va a seguir saliendo, no va a detenerse. Si haces corte rápido, podrías seccionar, efectivamente podrías reducir con una burbuja o con viscoelástico y hacer que ese vítreo que quede, ese penachito, se vaya hacia atrás. Esto sería lo ideal. ¿Me entiendes, no? O sea, la idea es quitar resto, quitar vitro, poner un lente y reducir lo que queda. Si todavía persiste un poco el vitro, haces esta técnica. Miren, ¿eh? El side port o el puerto accesorio va a permitir mantener el equilibrio. Siempre tienen que mantener el equilibrio para que la cámara vítrea o la cámara anterior no se colapse. Siempre. Y si es posible, mire, creo que le pusiste triamcinolona acá. Clemson. A ver, dale. Mire, ¿eh? Tu mantenedor de cámara que va a irrigar, perfecto. Poca triamcinolona. Poca triamcinolona. Mira, ahí ven el hongo. No tiene que poner mucha triamcinolona. Por lo que quiere es espolvorear solamente la superficie del hongo vítreo. Y mire cómo el vítreo va de cavidad vítrea hacia atrás. No estás jalando, ¿no? No estás jalando hacia adelante, sino estás jalando hacia atrás. Esta es la técnica ideal. Ese tipo de acá, aparentemente, o sea, es una complicación. O sea, la pelete hay que ir a otra ciudad, y se le queda, pero hace un mes, no sé, meses, y ya que visto el tamaño anterior, y está resolvido por tamaño. No es una cirugía. Claro, claro, es una cirugía claro, secundaria. Claro, acá es más fácil, cuando viene el mito, Claro. cuando ocurre el momento, porque cuando ocurre el momento, difícilmente, probablemente difícilmente el momento con el silencio, esto puede pasar, ¿no? Entonces, el vitro anterior, cuando no hay vitro, ya puede ser lento, ¿no? Pero eso es diferente, ¿no? No. Esto es lo ideal en el tiempo de una complicación. No, este es un ejemplo Claro. para mostrar nada más lo que se debería hacer. Pero esto se debería hacer, hasta ahí debería abarcar el cirujano de segmento anterior.
Si tienes remanente capsular y no tienes restos en cámara anterior, pon tu lente. Solamente para que queden los conceptos claros, porque la parte donde habla de irrigación, aspiración, A, 2, B, pedal, es bien complicado. Es como una receta de cocina, ¿no? Acá solamente concéntrense en que tiene que haber un equilibrio de las cámaras. Y para eso existe la misma cantidad de corte, la misma cantidad de irrigación y aspiración. ¿Estamos de acuerdo? Hay un equilibrio. Con ese concepto se quedan. ¿Hay vitrio en cámara anterior? ¿Solo vitrio? Sí, solo vitrio. Entonces, vitrectomía y reducción. Ponen el lente y si pueden, y si no pueden completar la remoción del vitrio, y como se dan cuenta, tiñéndolo, entonces pasan a esta etapa. Pero si han resuelto la reducción del vitrio, que básicamente es una diferencia de presiones, ¿no? Cuanto menos, ustedes nunca, siempre dicen, no, no irrigamos tanto, vamos a hidratar el vitrio. El vitrio es 99% agua. O sea, está hidratado, más no puede ser. Entonces, lo que tienes que hacer es reducir el vitrio hacia atrás. Pon tu lente. Pon tu lente. Siempre que tengas un remanente capsular y siempre que tengas un lente de 3 piezas, pon tu lente. ¿No me acuerdo? Revisas, pones tenaxinolona en poca cantidad, porque si no vas a estar otra vez vitrectomizando o aspirando y otra vez haciendo que el vitro se anteriorice. Entonces, pones tu lente y si hay restos de cristalino, bajas tu corte y metes a hacer vitrectomía buscando los remanentes. Y ese corte de baja frecuencia va a hacer que la boca esté abierta más tiempo y permita llevarte los remanentes. Entonces, estos son todos los escenarios, con lentes, sin lente, con restos, sin restos, ¿no? Y siempre buscando el equilibrio de la presión entre la cámara anterior y la cámara vitral. Entonces, por favor, si ustedes tienen una catarata complicada, vitrectomizada, traumática, siempre vayan con más de un lente, ¿no? Ese es el concepto primario, ¿no? Más de un lente, siempre con triamcinolona, siempre con un cirujano al lado, y básicamente no le tengan miedo a la vitrectomía. La vitrectomía es como manejar un auto, ¿no? O sea, tiene vitrio, solo vitrio, pedal a fondo. Más corte, más estabilidad, es el concepto que dio el presidente al comienzo, ¿no? Más corte, menos tracción, menos movimiento, etc. Hagan lo suficientemente necesario. Si hay un pedacito de vitrio, tranquilo, pongan su aire, pongan su viscoelástico, pongan el lente, vuelvan a tener. Y si queda un poquito de vitrio, adelante. Si no pueden con eso, pasan a la parte posterior. Traten de tener trócares en su stock. Lastimosamente a mí no me gusta la técnica del calibre 23 porque como se me he dado cuenta, hasta para poner el trocar, pongan al comienzo esa imagen, hasta poner el trocar, si vas, claro, como esto no es muy frecuente, entonces el cirujano del cemento anterior, ¿qué es lo que hace? Empieza a poner con delicadeza el trocar, ¿no? Mira, el trocar lo empuja, va despacio, y se colapsa el ojo, y esto no es así, esto es como un blade. Esto es como las inyecciones que ponemos todos los días intravítreas, ¿no? Calibre más pequeño y más rápido. Es un solo toque. ¡Tic! Empujan la cuchilla y van a penetrar. No tengan miedo. Esto es simplemente porque no están... Miren, hagan como esto. Ustedes tienen mucha experiencia en poner el Cypher, ¿no? Con confianza. Así pongo con confianza el esterectomo, no la cuchilla de plana. Van con confianza. 30 grados y se perpendiculiza, ¿no? Y van al fondo. No tengan miedo. Si no van a deformar el ojo, ese es el miedo que van. Y tienen que perderlo, ¿no? ¿Y cómo se gana experiencia? Pongan intravítreas. A bastines, ¿no? Sí. Esto le va a dar confianza. Haga una pregunta sobre esto. Mencionamos sobre el lente capsular. Y bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? No, ya sé. Y entonces, sacado el dos lentes ya, amotorar un lente o hacer hasta rápido. Cualquiera lo se verso. ¿Por qué? Porque siempre estos lentes son gruesos y los bordes de la África o de la óptica va a rozar con el iris y va a producir una iris crónica. O sea, si ya hemos visto, bastantes en el servicio que hemos sacado, pacientes que solamente tienen un África, que es una África que está rozando, y hacen glaucoma, presión alta, es lo ideal, obviamente, es tener los lentes, ¿no? Pero si no tienen,
No hagan corrección. Saquen, o sea, no le pongan el lente y le ponen después el lente. No, sí. Mejor, o sea, va a ser mejor. No, no, pero hay gente que hace con niña. Claro, pero, o sea, no, o sea, pero no, en general, siguen poniendo, cuando tiene ruptura, y ponen en la flecha, ¿no? Y lo atrapan en la óptica, creyendo que la óptica solo, de estas tres zonas, no va a raspar los bordes. Y en general, las ópticas son las que también raspan el líquido. No se divide toda la cápsula. Traten de presionar toda la cápsula posible, anterior y posterior. Filtramos titulares, sí, no hacer nada. Comen todo. Lo que se mencionó en la presentación era el atrapamiento de la óptica en un lente de 3 piezas plegables, porque efectivamente no es recomendable colocar un lente en una pieza en surco por la disposición, la estructura, la anatomía del lente, porque va a estar rozando el iris y va a dar una liberación de pigmentos, secundariamente complicación, inflamación, glaucoma, etc. Entonces, el atrapamiento se refiere solo a la óptica de un lente de 3 piezas plegables. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Bien. ¿Por qué no? ¿Qué no? No da los ojos. Parece que fuera un asunto De configuración, ¿no? sí, Ya sé, bueno. o de código, algo así. Sí, no. Pero trabajan a veces en otros, no sé por qué no. Ahí está, ¿eh? Ahí No, está. pero ese es claro, anterior. Sí, no, una configuración. Qué rápido. Sí, claro. Bien, otra vez. La tapita que tuviste. No, aquí no más. Sí, exacto, ¿no? David, Con el doctor, con el maestro. ¿así? Ah, doctor, es la tecnología. Microenfócate en serio. Qué bueno con los doctores que usar no caen. Microenfócate en serio. Alguien va a usar al doctor. Al doctor me hicieron usar la microenfócate es espectacular. Y el aire. Y el aire. Una cosa es lo que se debe hacer y otra cosa es lo que